Trabajo en el Laboratorio de Astronomía, Geodesia y Cartografía de la Universidad de Cádiz y bueno, estudié en grado en Matemáticas y actualmente estoy estudiando el doctorado en Matemáticas en mi tercer y último año. En cuanto a mi experiencia antártica, pues he estado 2 veces en la Antártida, estos 2 últimos años anteriores. Hace 2 años estuve unos 2 meses y medio y este último año estuve 3 meses, toda la campaña completa. Y este año, previsiblemente en enero, volveré a ir junto con otros compañeros del laboratorio, en los que se encuentran ambos. Gracias. Bueno, yo creo que se me oye bien sin el... Bueno, pues mi nombre es Amos Gil Martínez. Yo soy militar, estoy en la reserva, soy oficial de artillería y desde que estoy en la reserva pues colaboro como investigador en el laboratorio de astronomía con Belén y con sus compañeros. En la actualidad soy también colaborador honorario de la Universidad de Cádiz y en cuanto a la experiencia antártica puedo decir que ya tengo alguna, porque llevo a mis espaldas 10 campañas antárticas y si Dios quiere, pues en diciembre empezaré la 11ª. Pero como yo siempre digo, la verdad es que en cuestión de la Antártida no hay veteranos. No hay veteranos porque cada año es totalmente distinto al anterior. Y sin más, pues le cedo la palabra a Belén para empezar la charlita, que esperemos no aburrir mucho. Bueno, el objetivo de la charla es daros una visión general de la Antártida, las características y algunos acontecimientos históricos más importantes. A continuación pasaremos a explicar qué hace España en la Antártida y concretamente qué hacemos nosotros en nombre de la Universidad de Cádiz. La Antártida es el continente que se encuentra en el Polo Sur, concretamente corresponde a los territorios que se encuentran por debajo del paralelo 60 sur y a diferencia del Polo Norte podemos decir que se trata de tierra rodeada de agua. Aquí tenéis otro mapa de la Antártida. Y bueno, como características del continente, pasaremos a explicarlas. Sí, bueno, poco que decir. Como veis es un continente que es casi como una pelota, un redondo, que está dividido en 2 por una cordillera que está aquí en medio, que se llama los Montes Transantárticos. Se nos dividen la Antártida en 2 hemisferios, que se llaman Antártida Oriental y Antártida Occidental. Como más importante, quiero decir que los 2 extremos en altura están fuera de los montes transantárticos. Uno es el monte Vinson, que no es muy alto, tiene 4.800 y pico metros, pero no es demasiado alto en comparación con las cumbres de otros continentes, pero aún así fue la cumbre que más tarde tardó en conquistarse. Dicen los escaladores, entre los cuales conozco a alguno que ha estado allí, que la escalada del monte no reviste demasiada dificultad desde el punto de vista técnico. Pero claro, el problema está en las condiciones meteorológicas y climáticas que son muy bien. Luego también, como curiosidad, muy cerquita del Vinson está la fosa subglaciar Ventro, que está a menos de 2.500 metros bajo el nivel del mar, con lo cual podemos decir que es el punto que está más bajo de la Tierra emergida. El punto que está más bajo de toda la Tierra es este. También quiero decir por último que hay 2 volcanes activos en la Antártida. Uno de ellos se llama Decepción, que está aquí, ya hablaremos más de él, y otro de ellos es el monte Erebus, que se encuentra aquí. La Antártida es un continente de extremos que vamos a ver a continuación algunos de ellos. Por un lado, es bastante más grande de lo que podría suponerse. Aquí tenemos Europa superpuesta al continente antártico, y podemos ver su tamaño. Europa tiene 10 millones de kilómetros cuadrados, más o menos. La Antártida tiene 14 millones de kilómetros cuadrados. En verano, porque en invierno, que se congela toda la parte de alrededor, llega a duplicar su tamaño. Precisamente hace 2 campañas tuvimos el récord de mar congelado alrededor de la Antártida,
y llegó, según parece, a los 30 millones de kilómetros cuadrados toda la extensión de la Antártida. Luego es el único continente que no está poblado. Aquí hemos puesto que tiene 4.000 habitantes, pero no es población autóctona. Los 4.000 habitantes son los que vamos allí en verano a realizar investigaciones científicas. Los que vamos son científicos y luego personal de dotación de las bases. Esto es en verano, 4.000 habitantes. Yo que soy de un pueblo de Albacete que tiene 10 o 12.000 habitantes, pues claro, todo un continente mayor que Europa, 4.000 habitantes la vez que más. Porque en invierno la población se reduce aproximadamente a 1.000 personas, o incluso menos. A nadie se le escapa que es el más frío. Algunas veces se oye por ahí que el pueblo más frío del mundo, que está en Siberia, el pueblo más frío del mundo, bueno, no es un pueblo, es un punto que está cerca de la base de Vostok, donde se registró hace ya unos cuantos años, en el año 83, una temperatura próxima a 90 grados bajo cero, que ya está bien. Luego también es el más ventoso. La velocidad media del viento es de 67 km por hora, que ya un levante fuertecito, ¿no? Ya está bien. Pero es que además el viento más fuerte que se ha registrado no ciclónico ha sido en la base Belgrano 2 de Argentina, 351 km por hora, que no quiero ni imaginarme lo que es eso. También llama la atención que es el más alto de todos. La altitud media de la Antártida es de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y luego lo que más curioso nos puede parecer a todos es que es el más seco de todos los continentes. Pero bueno, ¿cómo va a ser el más seco si tiene el 75% de agua dulce y el 90% del hielo terrestre? Pues sí, es el continente donde menos precipitaciones hay. De hecho, también se dice muchas veces que la parte más seca de la Tierra es el desierto de Atacama. Pues no, la parte más seca de la Tierra está en la Antártida, que es los valles secos de McMurdo, donde hasta hace poco creíamos que no se había registrado lluvia en 1 millón de años. Y hace poco, en unos estudios científicos que han hecho y que se han publicado recientemente, han duplicado esa cifra. Parece ser que en los últimos 2 millones de años no se ha registrado nunca lluvia. Los valles secos de sin embargo, vemos que tiene el 90% de hielo terrestre. Claro, uno dice, pero bueno, vamos a ver. Yo que he visto reportajes de National Geographic, que se ven allí los glaciares de Islandia, de Groenlandia, inmensos, o los glaciares del Perito Moreno en Argentina y tal, y de cómo es posible que aquí vaya a estar el 90% del hielo terrestre. Pues sí, tened en cuenta que casi toda la superficie de la Antártida, los 14 millones de kilómetros cuadrados, está cubierto, prácticamente el 98% está cubierto de hielo, y que el espesor medio de la capa de hielo es 3-4 kilómetros, o sea, 3-4 kilómetros de hielo en todo un continente. Pues ya está todo dicho, para tomarse un whisky ahí. Bueno, y luego, bueno, está en el polo sur está ahí, pero ahí hemos puesto ahí entre interrogante el polo, porque ¿qué es eso del polo? Pues muchas veces mira uno en el mapa y se encuentra con varios polos, ¿no? Aquí hacemos un poquito de sur. Bueno, evidentemente el polo sur geográfico, es aquel donde el eje terrestre corta la superficie terrestre. O sea, si nos ponemos ahí y miramos hacia arriba, veríamos, iba a decir la estrella polar, mentira, la estrella polar estaría justo abajo, veríamos hacia donde señala la cruz del sur. Es también el punto donde convergen todos los meridianos, y es un punto que más o menos prácticamente permanece fijo siempre. Luego también tenemos el polo magnético sur. Ya sabemos que la Tierra se comporta también como un imán, que lo que permite, y ha permitido a los navegantes con la brújula, pues navegar. Si tuviéramos una brújula loca por completo, en este punto de aquí, la brújula estaría totalmente hacia abajo, haría 90 grados con la superficie terrestre. Entonces ese es el polo magnético sur. Si nosotros pusiéramos un imán en el centro de la Tierra que de alguna forma emulara el campo magnético terrestre, entonces si ese imán se prolongara por un lado y por otro, entonces la intersección con la superficie terrestre es la que nos da el polo magnético sur. Ambos polos son móviles porque el campo magnético terrestre es variable y entonces tiene un movimiento que es más o menos conocido,
igual que cuando se hizo este mapa estaba aquí. Ahora la verdad es que no sé exactamente por dónde queda, pero seguro que ahí no está porque este mapa es bastante antiguo. Y luego también tenemos aquí el polo de inaccesibilidad relativa, que es el punto que está más alejado de los océanos en la Antártida. Es decir, donde es más difícil de llegar a la Antártida es a este punto. Luego también está el polo de frío, que queremos significar que el sitio de la Tierra donde hace más frío es la Antártida. Un poquito de historia, habrá que ver. Bueno, esta fotografía es espectacular, es de una de las bases españolas. Lo primero que me gustaría comentar es de dónde procede la palabra Antártida. Antártida procede de la palabra artos, que en griego significa osa. Los antiguos griegos designaban por la constelación donde está la estrella polar, la zona norte, como Artos, ártico, ¿no? Y luego en contraposición a los territorios donde señalaba la osa sería Antártico. Entonces la zona sur se llama así, Antártida, en contraposición al Ártico. ¿De acuerdo? Pero esa palabra se empezó a usar en los mapas bastante más tarde. Hay mapas muy antiguos en los que aparece la Antártida, aquí vemos dos de ellos como ejemplo, antes de que oficialmente se descubriera. Muchas veces se ve, incluso mucha gente comenta, que no es verdad que la Antártida se descubriera cuando se dice que se descubrió, porque en mapas antiguos ya se ve perfectamente que existía un continente. Bueno, esto no es cierto. Simplemente decir que los autores de estos mapas debieron de los antiguos griegos que creían equivocadamente que había un continente en la parte sur de la Tierra. ¿Por qué lo creían? Porque ellos, en su afán de simetría, pensaban que igual que en el hemisferio norte existía una masa continental tan grande como es Eurasia, Europa y Asia, pues entonces decían que en la parte sur, en el hemisferio sur, debería existir también una masa de tierra similar para que compensara los pesos en la Tierra. Entonces era una idea equivocada, pero tenían razón en que sí existía ese continente, pero no lo habían visto nunca, no lo habían visto nada. Por eso aparece en los mapas. Hasta 1886 no empieza a usarse en la terminología, sobre todo la inglesa, la palabra Antártida, que ya entonces sí que estaba descubierto el continente. Vamos a seguir. Tenemos que llamar la atención de los primeros exploradores que de alguna forma llegaron a la Antártida. El primero que tenemos que hablar es de Francisco de Oces. Claro, en la época del descubrimiento de América, hasta que Magallanes no llegó aquí, al estrecho de su nombre, no se sabía precisamente, bueno, Magallanes descubrió esto en 1521 y creían que esta parte de tierra que se veía aquí era parte del continente llamado Terra Australis, la Antártida o lo que sea. Eso no se sabía hasta que llegó el marino Francisco de Oces, que por casualidad, por una tempestad, arrastró su buque y llegó hasta el Cabo de Hornos y se dio cuenta que aquí había mar, y entonces gracias a él pues supimos que esta parte de aquí no era parte de otro continente, sino que era parte también de América. He puesto aquí el nombre del Francis Drake, que todos habrán oído hablar seguramente de él. Era un pirata inglés, ¿no?, de triste recuerdo, que porque precisamente, aunque él hizo el mismo descubrimiento, bueno, llegó a esta zona que ya se sabía 50 y tantos años después, en casi toda la cartografía mundial se ha adoptado para esta zona en la denominación de pasaje de Drake. A nosotros nos gusta más decir que esta parte se llama el Mar de Oces. Yo por lo menos siempre lo llamo Mar de Oces. Pero vamos, ya adelanto que es una batalla perdida, porque esto es el pasaje de Drake para todo el mundo. Pero bueno, ahí está la cosa. Hasta que llegó el almirante Gabriel de Castilla en 1603. Aquí pasó lo mismo. Gabriel de Castilla iba para otras cosas, para otras cuestiones, se dirigía a las Molucas, que en aquella época estaba en pelea con Portugal para ver si eran españolas o eran portuguesas, y una tempestad también lo arrastró hacia el sur. Eso en 1603. Y bueno, dejó escrito que
que había visto por la latitud 60 grados aproximadamente, donde están las primeras islas antárticas, que había visto tierra, ¿no? Pero eso quedó ahí, no tuvo, por así decirlo, difusión internacional, y no está admitido internacionalmente que Gabriel de Castilla fuera el descubridor de la Antártida. Nosotros queremos pensar que sí, y de hecho, una de nuestras bases le dimos el nombre de dicho almirante, Gabriel de Castilla. Quiero señalar también aquí, por ejemplo, al capitán Cook, que también todo el mundo ha oído hablar de él, un marino que era fantástico, yo lo admiro mucho, un inglés del que todos hemos oído hablar, y quizás de Gabriel de Castilla no habíamos oído hablar mucho de aquí, en cambio de Cook hemos oído hablar todos. Bueno, pues Cook, que repito que yo admiro mucho, hizo 3 viajes muy famosos, de los cuales ninguno tuvo éxito, y en cambio es conocido mundialmente. El primer viaje, aquí el itinerario que siguió, era para determinar la distancia que había entre Venus y el Sol. Se hicieron 2 equipos, hicieron mediciones, superaban los errores y no sirvió para nada la expedición. La segunda expedición, la más importante, que la hizo con los 2 buques Resolution y Adventure, era para encontrar la llamada Terra Australis Incógnita, para descubrir el continente antártico expresamente. El señor Cook circunnavegó toda la Antártida, pero no llegó a divisarla. De hecho, dejó escrito, profeta este señor: no he dejado el menor espacio a la posibilidad de la existencia de un continente, a menos que esté cerca del polo y fuera del alcance de la navegación. Luego otro fiasco total. Y luego el tercer viaje, que lo que quería era buscar el paso del noroeste. También fracasó, y no solo fracasó, sino que murió. De hecho, aquí en discontinuo está en Hawái, concretamente, por no extenderme mucho, tuvo un altercado con los indígenas, y los indígenas lo asesinaron y además se comieron el cadáver. Lo curioso es que la estatua que es más conocida de Cook, que seguro, la podemos haber puesto aquí, que seguro que la ha visto todo el mundo, está en Hawái, precisamente. Bueno, a pesar de eso, repito que Cook fue un navegante muy famoso, muy admirado y muy admirable. De hecho, en la expedición científica española más importante de todos los tiempos, muy ligada a Cádiz, la de Alejandro Malaspina, Malaspina bautizó a sus buques Atrevida y Descubierta, o para homenajear a los buques de Cook, que eran uno el Resolution y otro el Discovery, de su tercer viaje. Bien, el descubrimiento oficial de la Antártida se produce en 1819. Un tal William Smith, que era un cazador de focas, pues el tío buscando sitios donde lobos marinos y focas y demás, pues llega a la isla Livingstone. Aquí vemos la península Antártida, la Shetland del sur, pues llega a avistar la isla Livingstone. ¿Cuál es el mérito de este señor? Pues el mérito de este señor es que en lugar de haberse callado, probablemente había muchos foqueros que lo sabían ya y que estaban operando por la zona, pero claro, estaban callados para que no le quitaran el pan de la boca y sus negocios. Bueno, pues este señor lo comunicó a las autoridades. ¿Qué autoridades? Pues las suyas, las inglesas. Entonces, los ingleses organizaron una expedición oficial con el mismo Smith al mando de Edward Bransfield al año siguiente, y cartografiaron ya gran parte de la Shetland del sur. Entonces podemos decir que ese hito es oficialmente el descubrimiento de la Antártida, aunque para los españoles siempre pensamos que fue Gabriel de Castilla en 1603 el primero que ha visto. Simplemente comentar también lo de aquí del San Telmo, que hubo un buque español, el San Telmo, que se perdió en esas mismas fechas por allí. El mismo Smith dejó dicho que había visto restos del naufragio de San Telmo. Pero bueno, esto ha habido varias expediciones que han intentado encontrar restos, se han encontrado cosas, pero no pruebas concluyentes de esto. Bien, exploradores antárticos hay muchos, pero solo me voy a detener en los que he llamado los 3 grandes del polo, que son Scott, Amundsen y Shackleton. Bueno, cada uno de estos y cada uno de los otros que no vamos a nombrar ya da de sí de sobra para una y varias conferencias. Entonces solo vamos a hablar de estos 3, que eran los 3 que tenían en su mente llegar al polo.
todos al Polo Sur. El primero que lo intentó fue Scott, el inglés Scott, que en 1902 pues, llegó a 875 kilómetros del polo. Llevaba el barco el Discovery, llegó hasta allí, era un récord impresionante para la época. Uno de los que iba en esa expedición era precisamente Shackleton, y en fin, y se quedaron ahí. Tuvieron que volver. Y Shackleton, que además se había enfermado gravemente en esa expedición, de hecho Scott lo mandó de nuevo a Inglaterra porque estaba enfermo de escorbuto y todo, pues Shackleton organizó su propia expedición. En su propia expedición llegó a 187 kilómetros del Polo Sur, o sea, ya muy cerquita y un récord ya fabuloso. De hecho, hay quien piensa, yo entre ellos, que Shackleton podría haber llegado al Polo Sur. ¿Qué es lo que pasa? Que para Shackleton lo más importante eran sus hombres siempre. Llegó un momento que pensó que si seguía ponía en peligro la vida de los de la expedición, y entonces decidió volver. De hecho, con amargura le escribe a la mujer, después de su aparente fracaso, ¿no? Al no llegar al polo, dice que lo había dejado porque había pensado que prefería un burro vivo a un león muerto, ¿no? Después escrito eso. Bueno, en esa expedición también iba Douglas Mawson, un explorador australiano, que fue el primero en llegar al polo submagnético y también a ascender al Monte Everest por primera vez. O sea que la expedición realmente fue un gran éxito desde el punto de vista de la exploración y también desde el punto de vista de la investigación. Bien, pues visto esto, el siguiente era Scott, que ya estaba organizando su propia expedición para llegar al polo. Aquí se coló uno que no esperaba a nadie. El noruego Roald Amundsen estaba preparando una expedición para llegar al Polo Norte. Este hombre toda su vida había soñado con ser el primero en llegar al Polo Norte, se había preparado para ello, era un explorador fantástico y bueno, partió en el buque, en el Fram, a conquistar el Polo Norte. Mira por dónde, ya estaban embarcados y todo, se entera, llegan noticias de que un americano, un tal Peary, había llegado al Polo Norte. ¿Qué hacemos? Bueno, pues sobre la marcha lo tuvo muy claro. Dice, si ya han llegado al Polo Norte, dice, me voy al Polo Sur. Y sin extenderse mucho más, el 14 de diciembre de 1911 el tío llega al Polo, con lo cual le ganó la partida a Scott, que estaba también intentándolo, por poco más de un mes. Claro que qué curioso, ¿eh? Tanto tiempo buscando desde 1521 Magallanes, intentando llegar al polo, la carrera del polo, y en un mes llegando. Bueno, Amundsen, esta es la foto famosa de su llegada al polo, falta uno que es el que hizo la foto, que además falta uno, pero luego fue el último en morir, es curioso. Y aquí le dejó una cartita a Scott presumiendo que iba a ser el siguiente en llegar y pidiéndole que le hiciera el favor de una carta que había escrito al rey Haakon II de Noruega porque se la hiciera llegar. Efectivamente Scott llegó un mes después, aquí está la foto de ellos, aquí sí que están todos, pusieron la cámara en un trípode supongo, y efectivamente pues Scott recogió algunos víveres que había, la carta del rey Haakon y emprendió el regreso. Estaban en muy malas condiciones ya y sin extender mucho, pues vamos a decir que la verdad que fue una pena, pero murieron todos en el viaje de regreso. Scott hasta última hora escribió su diario y pues como curiosidad pues hemos puesto aquí un poquito en la última página del diario de Scott. De fuera de la tienda lo único que se ve es un remolino de nieve. Creo que ya no podemos esperar que mejore la situación de ninguna manera. Aguantaremos hasta el final. Estamos cada vez más débiles y por supuesto no debe quedarme mucho. Me parece una lástima, pero creo que no puedo seguir escribiendo, Dios mío, por lo que más pide la actividad nuestra. Una pena porque estaban a muy poca distancia de un depósito de víveres que tenían y les hubiera salvado la vida. Pero la ventisca y tal les impide. En fin, y por último Shackleton. Claro, a Shackleton ¿qué le quedaba? Ya había llegado la gente hasta el Polo Sur, luego ya no quedaba nada. Pues Shackleton dijo, sí, ¿cómo que no? Y que hay una cosa que no ha hecho nadie, que es atravesar a pie toda la Antártida. Total, que se planteó esa expedición, la expedición transantártica con el Endurance, puso un anuncio en la prensa
Se buscan hombres para peligrosos viajes, salario reducido, frío penetrante, largos meses de completa oscuridad, constante peligro, dudosos regresos sano y salvo, en caso de éxito, honor y reconocimiento. Con esto digo yo, vamos, no iría nadie, ¿no? Bueno, pues por lo visto se las vio y se las deseó para poder hacer la selección, porque se presentó una cantidad de gente impresionante, entre ellos incluso unas cuantas chicas. Solo decir que tampoco tuvo éxito. Quedó atrapado entre los hielos porque fue un verano inusualmente frío en la zona del mar de Weddell. Quedó atrapado. El buque en el que iban, el Endurance, que era el mejor que había en el mundo en aquella época, quedó destrozado por el hielo, pero él, pues gracias a su buen hacer, al buen hacer también de gran parte de la tripulación, sobre todo al capitán del Endurance, tal Bosley, pues lograron, después de pasar 2 inviernos horrorosos, durísimos, entre la banquisa de hielo y tal, pues logró rescatar con vida a toda la tripulación. O sea, fue una aventura increíble, merece la pena. Hay una novela por ahí fantástica que es Atrapados en el hielo, de Carolina Alexander, que es fantástica, donde narra muy bien la aventura. Y en fin, como resumen de los 3 grandes, hay un tal Priestley, que era un geólogo, que trabajó tanto con Scott como con Shackleton, y además conoció a Amundsen. Entonces define muy bien el carácter de cada uno con esta frase, que como jefe de una expedición científica yo elegiría a Scott. Para un raid polar rápido y eficaz, Amundsen. Ahora, en medio de la adversidad, cuando veas que no hay salida, ponte de rodillas y reza porque te vienes. Resume perfectamente. Y ya por último de la historia, aquí he puesto una figurita donde he puesto la carrera del polo, ¿no? Empezando por Magallanes en 1521 con el estrecho y terminando con Amundsen. Y solo voy a llamar la atención en una cosa. Todos conocemos a Drake, a Cook, incluso a la mayoría le sonarán Weddell, Ross, a lo mejor menos, cosa que con Amundsen sí. A que muy pocos de aquí seguramente conocen a los hermanos Noval. Los hermanos Noval eran unos españoles, pontevedreses, por más señas, que son muy poco conocidos y que lograron una hazaña, pero increíble. En la carrera del polo descubrieron las islas Diego Ramírez, que fue la marca que más tiempo tardó en superarse en la historia. El siguiente que lo superó, que fue Cook, fue más de 150 años descubriendo la sangre. O sea que una hazaña increíble, y en cambio los hermanos Noval pues son un poco conocidos. Yo confieso que hasta que no empecé a ir a la Antártida y eso, tampoco había oído hablar nunca de los hermanos Noval. Bueno, vamos a hablar un poquito del Tratado Antártico muy por encima, sin entretenernos mucho. Después de las exploraciones estas, pues llegó, claro, los intereses de los países. Había muchos países que tenían interés en la Antártida, unos porque había exploradores suyos, como podría ser Noruega o Gran Bretaña, otros por la zona geográfica, como podría ser Australia, y otros por otros motivos. Entonces cada país de estos, de los 7 países, pues quería su trocito de la Antártida. Entonces, reclamaciones territoriales, cada uno quería su quesito, ¿no? Por ejemplo, aquí este quesito lo reclama Nueva Zelanda, este tan grande Australia. ¿Qué pasa? Que esto generó conflicto. De hecho, aquí hay una zona, precisamente la península antártida, donde trabajamos nosotros, que está reclamada por 3 países: Reino Unido, Chile y Argentina, los 3 países. Eso generó conflictos que llegaron a las manos en alguna ocasión. En alguna ocasión llegaron a las manos, es decir, a las armas. Bueno, ¿qué pasó con esto? Pues que al amparo de estas reclamaciones territoriales, en el año 1957-58 se celebró algo que lo cambió todo, que fue el Año Geofísico Internacional. Los organismos científicos pues animaron a los países a que exploraran la Antártida, ¿de acuerdo? Y entonces eso fue un éxito tremendo. Entonces, al amparo de ese éxito, el presidente Eisenhower pues se le ocurrió la idea del Tratado Antártico. Llamó a todos los países que tenían reclamaciones territoriales y a algunos más, y entonces logró crearse el Tratado Antártico. Es un tratado que ha funcionado muy bien y que sigue funcionando muy bien hasta ahora.
simplemente decir que entró en vigor, bueno, se firmó en el 59 y que España se adhirió en el año 82 a dicho tratado. Ahora mismo hay 53 miembros, el último que se incorporó fue Islandia, ¿no?, el año pasado, y en fin, y esto está abierto a toda la comunidad y se espera que cada vez pues vayan más países entrando en él. Las principales características de él: abierto a todos, sirve para todo un continente, todas las decisiones son por consenso, sobre todo. Lo más importante es que todas las decisiones por consenso, todos de acuerdo. Aquí en rojo he puesto lo que más interesa: Antártida solo para fines científicos, nada más. Luego el intercambio de información entre los países tiene que ser. Y luego lo fundamental, que es por lo que yo creo que ha durado tanto y sigue durando el tratado, es que no se admiten nuevas reclamaciones, y además todos los países con reclamaciones se han comprometido a que mientras esté en vigor el Tratado Antártico, en ninguna actuación que hagan irá a favor de dicha reclamación. O sea que queda todo en estado. Bien, como curiosidad también, en el artículo 7, porque hay observadores, todos los países pueden nombrar a observadores. De hecho, nosotros tuvimos una inspección el año pasado de la base antártica con varios, y también España también inspecciona a otra base. Esto funciona normalmente. Bueno, esto no tiene mayor importancia. Y sí que vamos a añadir la firma del Protocolo de Madrid, porque dentro del Tratado Antártico fue un hito también muy importante. Hace poco se ha celebrado el 25 aniversario, que por desgracia pues no ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación social. Alguna noticia ha habido de que efectivamente era el 25 aniversario de la firma del Protocolo de Madrid. El Protocolo de Madrid es un complemento, por así decirlo, al Tratado Antártico, que hace que las medidas de protección medioambiental durísimas en aquel entorno. El objetivo está claro: minimizar el impacto ambiental en todas partes. Y bueno, yo creo que ya le voy a dejar paso a Belén, porque yo me enrollo demasiado y esto que va a contar ella es más interesante. Bueno, voy a empezar a hablar de qué hace España en Antártida, sobre todo actualmente. Como ya comentábamos, España se adhiere al Tratado Antártico en 1982, pero no es hasta 1986 cuando comienzan las investigaciones científicas españolas en la Antártida. A modo de ejemplo, en la campaña 2014-2015 hubo un total de 15 proyectos de investigación en el que participaron un total de 70 investigadores de hasta 12 países distintos. Y la campaña dura aproximadamente 3 meses, unos 100 días. Actualmente España tiene 4 plataformas de investigación en la Antártida. 2 de ellas son bases. Una es la base Gabriel de Castilla, la isla de Excepción, que es donde nosotros trabajamos principalmente. La otra es la base Juan Carlos I, en la isla Livingstone. Ambas se encuentran en las islas Shetland del Sur, que ya comentábamos antes. Y las otras 2 son plataformas flotantes, por así decirlo, que es el buque de investigación oceanográfica Hespérides y el buque Sarmiento de Gamboa. El Hespérides está operado por Armada Española, y el Sarmiento de Gamboa está actualmente operativo de manera temporal, únicamente para dar apoyo a la remodelación de la base Juan Carlos I. Aunque bueno, de este buque podemos decir que precisamente esta campaña que comienza, la 2016-2017, nos ha salvado a todos los científicos, porque por problemas económicos y de gobierno, como todos sabemos, pues el Hespérides no ha podido comenzar la campaña como se tenía previsto, en la fecha que se tenía prevista, y ha sido el buque Sarmiento de Gamboa el que comenzará la apertura de las bases. De hecho, ayer mismo enviamos el material a Vigo para la siguiente campaña, y mañana saldrá el buque Sarmiento de Gamboa ya dirigido a la Antártida. Bueno, a continuación comenzaré a hablar sobre todo de la base Gabriel de Castilla. Como ya he comentado, se encuentra en la Shetland del Sur, que está aproximadamente a unos 100 kilómetros de la península antártica, y esta es la isla de Excepción, que es donde se encuentra la base. Esta isla tiene forma de herradura, como ya vemos, es de unos aproximadamente 15 kilómetros en la parte más ancha, y encierra una bahía en su interior denominada Puerto Foster, de aproximadamente unos 7-10 kilómetros de diámetro. Tiene una única abertura al sudoeste, que es los fuelles de Neptuno, que es esto de aquí.
de aproximadamente unos 500 metros. Parece pequeña esa abertura y lo es más, puesto que en mitad de ella, aproximadamente aquí, hay una roca sumergida que impide que los barcos puedan atravesar los fuelles por el medio, digamos. Entonces se tienen que aproximar mucho a la pared rocosa de la derecha, lo cual hace un poco más peligroso la entrada. Bueno, destacar de esta isla, que además es un volcán activo, cuya última erupción fue en 1970, lo cual es relativamente reciente. Además de ser un volcán activo, se encuentra la confluencia de varias placas tectónicas, lo cual hace muy interesante su estudio desde el punto de vista tectónico y geodinámico. Y además es una isla que se encuentra totalmente desierta, es decir, no está influenciada por la acción humana, lo cual hace que sea un laboratorio natural perfecto para la investigación, y aquí se pueden aplicar métodos y técnicas que después se pueden aplicar mucho mejor en otras zonas que sí correrían más peligro. Bueno, como ya he comentado, es un volcán activo cuyo último proceso eruptivo fue en 1967 a 1970, provocando la destrucción de 2 de las 3 bases que se encontraban en ese momento en la isla. Concretamente, la base chilena Pedro Cerdá y la base británica, la base B, que se encontraba en esta actualmente solo hay 2 bases en la isla, que es la base Gabriel de Castilla, la base española, y la base antártica de Decepción, que es argentina, que se construyó en 1948, siendo la tercera base más antigua de toda la Antártida. Bueno, de señalar de estas 2 bases que son de uso temporal, es decir, están operativas solo durante el verano austral, que corresponde a los meses de diciembre a marzo. El resto del año no existe población en la isla. Bueno, ahora comenzaré a hablar más propia de la base Gabriel de Castilla. Se instaló en 1989 como refugio Gabriel de Castilla y pasó a denominarse Base Gabriel de Castilla en 1998. Actualmente está operada por el Ejército de Tierra, que se encarga principalmente del correcto funcionamiento de todas las instalaciones de la base, así como del apoyo a los científicos que vamos allí a trabajar. Y hubo una ampliación en la campaña 2009-2010 en la que se construyó este módulo y es tal como lo conocemos hoy en día la base. Y tiene una capacidad nominal para 28 personas. No obstante, aquí tenemos 3 iglús, de los cuales 2 de ellos se pueden habilitar como dormitorio, y amplía la capacidad de la base a 36 personas. Aunque la experiencia dice que más de una vez se ha superado incluso ese número. De hecho, hace 2 años tuvimos el récord de capacidad de ocupación en la base, en el que alcanzamos 57 personas que tuvimos que convivir en la base por circunstancias meteorológicas principalmente. Se habilitaron literas de campaña para todos pudimos dormir muy bien, pero bueno, son casos excepcionales. Esta es otra fotografía de la base. Bueno, como he comentado, la dotación es militar, se trata de 13 militares que apoyan principalmente a los científicos, desde el jefe de base hasta 2 del área de instalaciones, 2 cocineros, por supuesto, y destacar también que todos ellos son expertos en el manejo de Zodiac, puesto que todos los movimientos por la isla se realizan principalmente en Zodiac, algunos en Zodiac. Y bueno, de aquí señalar brevemente distintos módulos de la base. Está el módulo principal, que es, digamos, tiene una parte de cocina y vida, sala de estar, y la parte de dormitorio. Después también tenemos el módulo científico, que es este de aquí, que es principalmente para el trabajo de los científicos. Hay distintos módulos como el módulo congelador y de alimentación de almacén de alimentos, al que le llamamos allí mercadora. También tenemos otro almacén de utensilios varios, al que llamamos chino, o sea, solemos darle nombres comunes. Y un pequeño gimnasio también, que también visitamos, ¿no? Bueno, aquí tenemos varias fotografías de la base, de la isla,
Concretamente esta corresponde a los muelles de Neptuno, vistas desde el interior de la isla, y estas dos corresponden a la base, obviamente en periodos de tiempo bastante distintos. Es muy peculiar la isla porque cuando comienza la campaña, cuando llegamos allí, todo el paisaje que se ve es principalmente blanco con algunos matices en negro, debido al piroclasto. Y conforme va avanzando la campaña, el blanco se va desvaneciendo puesto que se va derritiendo el hielo y predomina más el color negro con algunos matices blancos. De hecho, esta corresponde al inicio de campaña de hace 2 años, en la que tuvimos bastante cantidad de nieve, y esta de aquí corresponde al final de campaña, de esa misma campaña, en la que ya la nieve está ausente totalmente. Bueno, nuestro trabajo en la isla consiste principalmente en el monitoreo y seguimiento de la actividad volcánica de la isla. Nosotros desde el punto de vista de la deformación y científicos de la Universidad de Granada desde el punto de vista de la sísmica. Para ello, nosotros al comenzar la campaña lo que hacemos es instalar 3 estaciones GPS que continúan operativas toda la campaña y de las cuales recibimos datos a tiempo real en el módulo científico. Estos datos los procesamos diariamente y nos determina la deformación que está ocurriendo en el volcán en todo momento, para tener un seguimiento exhaustivo de lo que está ocurriendo. Por otra parte, también tenemos otras 2 redes en las que también instalamos equipos GPS y que constan de 15 vértices esta y 48 vértices la otra. Esos datos, a diferencia de los anteriores, los recopilamos y los procesamos a posteriori, es decir, ya después en Cádiz con técnicas además más precisas. Es precisamente estos datos los que yo uso en mi tesis como base. Aquí tenemos algunas fotografías de estos puntos. Concretamente esta corresponde a uno de los vértices donde cuando fuimos a instalar el GPS pues encontramos que aquí había un pingüinito que estaba volando la pluma. Y es que cuando ocurre eso están 3 o 4 días quietos sin moverse. Entonces cuando fuimos allí pues intentamos hacer molestarle lo menos posible y por supuesto tampoco nos molesta a nosotros. Y también tenemos aquí que en ese mismo lugar hay bastantes lobos marinos, de los cuales sí que tenemos que estar pendientes. No hacen nada, pero son un poco aparatosos, agresivos. Enseñarlos bien. Sí. También en nuestro trabajo está la instalación de una estación GPS permanente que se encuentra operativa durante todo el invierno, aunque esto está aún en prueba. Hasta que no lleguemos este año en diciembre, no sabremos si ha continuado funcionando correctamente o si tenemos que probar alguna otra técnica. Y bueno, dentro de nuestro trabajo también está el fondeo de mareógrafos, que es esta imagen que tenemos aquí, para medir las corrientes del mar, y la instalación de una estación termométrica en un punto de la isla muy característico que se llama Cerro Caliente. Este punto tiene la peculiaridad de que es una zona de suelos calientes, en la que el suelo puede alcanzar desde 90 a 100 grados. Y a pesar del nombre, Cerro Caliente, podemos decir que es el lugar de la isla donde más frío hemos pasado, porque la altura hace que allí el viento sea muy fuerte y la sensación térmica sea muchísimo menor que abajo. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar las otras plataformas de investigación que tiene España en la Antártida. Bueno, muy brevemente, hablar del buque Férides, que también está bastante relacionado con Cádiz, porque muchos de la tripulación son gaditanos. De hecho, por aquí me comentaban que el hijo había estado en el sobrino, perdón. Se entregó a la Armada en 1991 y la verdad que nuestra salvación allí en la Antártida es el que nos lleva hasta allí. También es una pena, antes existía también el buque Las Palmas, que era simplemente de carácter logístico. El buque Férides, además de servirnos de logística, es también un buque con instalaciones científicas de mucho nivel. Entonces es una pena que no tengamos otro buque de menos nivel, por así decirlo, para que nos tenga que hacer de taxista muchas veces simplemente. Tiene su base en Cartagena, la dotación son 55 personas y luego alberga hasta 37 personas entre científico y técnico.
El mantenimiento del equipo científico está a cargo de la Unidad de Tecnología Marina de Defensa. El Sarmiento de Gamboa, que como bien ha dicho Belén, es simplemente durante estos años que se está remodelando la base de Juan Carlos I, cuando está funcionando, porque no tiene características ideales para trabajar en aguas polares. Entonces es un buque que de momento pues, nos está sirviendo, pero que no está pensado para navegar en aguas antárticas. Ya hemos dicho que tiene base en Vigo y que mañana pues sale pitando para la Antártida. El día 17 nos tiene que bajar a los primeros a la Antártida, 17 de diciembre. Luego la base Juan Carlos I está en la isla Livingston, que es una de las mayores de la Shetland del Sur, concretamente aquí bueno, ahí se ve perfectamente, en la parte esta, y tiene un añadido también, un campamento temporal que se monta en Valle. Hay una península en la cual, pues quizá los éxitos más grandes a nivel internacional de la ciencia española se tienen por grupos que han trabajado aquí, que han encontrado pues una serie de microorganismos muy interesantes desde el punto de vista biológico. El grupo Antonio Quesada, de la Universidad Autónoma de Madrid. Y actualmente, pues como viene ahí, está en proceso de remodelación. Está ahí que hemos puesto una pequeña animación que dura 1 minuto nada más, creo que podemos ponerla, ¿no? Para ver la construcción de la base. Esperamos que este año ya esté completamente terminado. Ese es el Hespérides, una imagen virtual. Y aquí la construcción, ahora mismo la construcción, como hemos visto en la foto anterior, está ya, la parte exterior está hecha. Pero uno llega y dice, está terminado ya. Pues no, falta por vestir todo lo interior. Va a quedar una base realmente impresionante. Pero claro, los científicos que trabajan ahí lo están sufriendo las obras, porque es muy difícil trabajar en condiciones en que se está construyendo la base. Francamente, es muy complicado. Nosotros lo sabemos también porque, aunque vamos poquito allí, también trabajamos algunos días en la base Juan Carlos I, con los mareógrafos sobre todo, aunque estamos poquito tiempo, sabemos lo duro que es trabajar en esas condiciones. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de la flora y la fauna de la Antártida. En cuanto a flora, es bastante escasa. Podemos comentar algo sobre el clavel antártico, que se encuentra principalmente en la isla de Excepción, y aunque se encuentra en una zona en la que dicen que se encuentra en una zona en la que nuestro trabajo no nos obliga a ir allí, con lo cual nosotros no lo hemos visto nunca, ni amor siquiera con todas sus campañas. Pero, y sobre todo predomina lo que son musgos y líquenes, como esto que tenemos aquí. De aquí sobre todo destacar que todas estas especies son especies protegidas, puesto que son especies que se encuentran únicamente en la Antártida, son únicas en el mundo, y por eso hay grupos de investigación que van allí expresamente a estudiar las características de estas especies. En cuanto a fauna, pues tenemos el krill, que es una pequeña gambita de la que se alimentan las ballenas, los pingüinos y todo. Por si alguien tiene alguna duda, nunca nos hemos comido una tortillita de krill, así que no sabemos a qué sabe, nosotros al menos. Después también tenemos las ballenas, que se suelen ver bastante en el tránsito, desde Punta Arenas o Ushuaia hasta lo que es la Antártida, las islas. Los elefantes marinos, que se encuentran principalmente en la isla Livingston, y que un elefante marino macho puede medir de 4 a 5 metros y pesar unos 2.500 kilos. Bastante. También tenemos la foca Weddell, que esta sí que se ve bastante en detección, son muy bonitas, parece un peluche. La foca leopardo, que ya no parece tan peluche, es bastante más fea y además es más peligrosa. De hecho, van buceadores a la isla y siempre que salen a trabajar, a bucear, tienen que ir 2 zodias con ellos. Uno en la que van ellos y otro que se encarga de controlar, de ir alrededor de los buceadores, controlar que no se acerque ninguna foca leopardo. Porque en caso de que se acerque alguna, tienen que salir rápidamente de la isla. También tenemos el lobo marino, que además del lobo tenemos
son mis animales favoritos, ahí me gustan. Y en cuanto a aves, pues tenemos la paloma antártica, el cormorán, la gaviota y sobre todo el pavo. Por supuesto, no hay que olvidar los pingüinos. Allí predominan también los pingüinos papúa, que son estos que tenemos en la imagen. También se ve algún pingüino Adelia y algún pingüino Macaroni, es muy gracioso. Y por supuesto los que predominan allí son los pingüinos barbijos. De hecho, en la isla de Excepción hay dos grandes pingüineras de pingüinos barbijos, siendo una de ellas, la de Morro Bailey concretamente, la más grande del mundo. Esta es una foto de la pingüinera de Punta Descubierta, la otra, en la que cada puntito de estos es un pingüino, son pingüinos. Hay del orden de 80.000 a 100.000 parejas de pingüinos. Y por supuesto el pingüino emperador, que es el más bonito, aunque nosotros no lo hemos visto allí en la isla. Y aquí tenemos un vídeo que también dura poquito, precisamente del pingüino emperador. Es curioso porque, bueno, todas las especies de pingüinos, cuando son ya mayorcitos, como vemos aquí, hacen guardería, que se llama. Entonces se quedan algunos adultos, poquitos, cuidándolos, y el resto se van. Estos solo se ven en el continente. Podríamos mentir y decir que los hemos visto, pero no, desgraciadamente. Es curioso porque los pingüinos parecen muy torpes, andan y todo, pero después escalan donde quieran. Es que lo ven arriba y en el agua, son muy ágiles. Son muy ágiles. Unos peluches. Esto parece película de Disney. Pues ahí donde se ven, anidan en invierno. No podemos estar aquí. Bueno, y ya para acabar, comentaré brevemente otras bases antárticas que hay en el continente. Bueno, en total en la Antártida hay hasta 28 países que tienen bases, que forman un total de 84 bases, siendo 41 de ellas permanentes y 43 solo operativas en el verano austral. De ellas, pues bueno, destacar un poco de la base de Amundsen Scott, que es una base estadounidense construida en 1956, y esto que vemos aquí es este monumento. Corresponde al Polo Sur ceremonial, que es donde se instaló, donde se consideró que estaba el Polo Sur geográfico. ¿Qué ocurre? Que la placa antártica se mueve del orden de 10 metros al año, con lo cual cada año se hace una nueva ceremonia para localizar el nuevo Polo Sur. De hecho, esto corresponde a hace 5 años, la campaña 2000 y 2011, cuando se conmemoró el centenario de la llegada de Amundsen, y un mes después de Scott, al Polo Sur. Y se instaló esta placa un poco más bonita. Y bueno, otra base de la que diremos algo es la base Princesa Isabel, que es una base belga, que estaba operada únicamente con energía solar, concretamente con energía renovable, concretamente energía solar y eólica. Y bueno, en la Shetland y en la península antártica también existen bastantes bases, en total de 25, siendo 14 de ellas permanentes. Y bueno, ya de aquí únicamente algunas imágenes que hemos considerado. Esta corresponde a la instalación de uno de los vértices que dejamos operativo durante toda la campaña,
en la que tuvimos que palear bastante para localizar el punto donde teníamos que instalarlo. ¿Y dónde estaba, hasta dónde llegaba la nieve? La nieve cuando llegamos llegaba hasta aquí. De hecho, a mí me superaba. Tuvimos que palear bastante. Esta es otra fotografía de la isla Livingston, de Amos concretamente, cuando en la instalación del mareógrafo. Esta es otra fotografía de Cerro Caliente, el lugar que hemos dicho hace bastante frío. Curiosamente, ese día no hacía tanto frío y pudimos celebrar el trabajo bien hecho con... Sí, normalmente no se hacen fotos, estamos pensando en terminar y hacemos el trabajo espectáculo. Sí, se hacía muy bien tranquilo. Esta es del mismo lugar, donde estamos revisando la... Aquí me suena, aquí esta investigadora que está por ahí también, y también va este año, otra investigadora. Ese día creo que hacía también bastante frío. Parece que sí. Aquí, bueno, caminatas que tenemos que hacer sobre la nieve. Destacar aquí el gorro, que es de Amos concretamente, después de volver de una ventisca en la que nos daba el viento y la ventisca de un solo lado y llegamos a mitad blanco y la otra mitad normal. Aquí una foto de los pingüinos, de una de las pingüineras. De aquí, bueno, pues señalar que... De aquí señalar las banderas, que cada vez que va un científico de otro país a la base se pone una bandera del país de origen del científico. Concretamente la bandera de Portugal era de un científico de nuestro grupo, un chico portugués. Y la platita. No, la platita esta, claro, no se ve, pero es en homenaje a Gabriel de Castilla. Una platita muy bonita y luego del tótem. Y el tótem, bueno, pues... De aquí yo creo que tú puedes decir algo mejor que... No, pues simplemente que aquí puede que es costumbre también entre los que van a la base pues poner el letrerito con su pueblo y la distancia que hay. ¿Y estos dos? Estos dos de aquí son de mi pueblo, La Roda, y San Fernando, el pueblo de Mirecho, que es mi mujer, ¿no? Con la distancia. Que las otras no lo sé, pero estas están bien calculadas, porque nosotros somos periodistas y lo calculamos bien. Los otros dicen, pues más o menos, tal. Alguno que es más serio nos dice, oye, ¿me podéis calcular la distancia y tal? Cuando dice al pueblo le decimos, bueno, pero ¿a qué parte del pueblo? ¿Tú dónde vives? Bueno, de aquí señalar que bastantes veces se acercan pingüinos y focas a la base. De hecho, concretamente esta es de hace 2 años en la campaña, que estuvo la foca pues unos 4 o 5 días con nosotros, de perro guardián le llamamos. Y pingüino. De aquí señalar que estos dos compañeros, uno de ellos es Pingo, es un personaje que Amos lleva todos los años. Y este es Don Pedrito, es un proyecto de un colegio de la hija de uno de los militares que hay ese año y que después de toda la trayectoria con nosotros en la base ha ganado el premio Ejército. Aquí un día de caminata con un ventisca. Aquí una foto preciosa. Esto es después para celebrar el trabajo bien hecho, hacemos siempre esta foto típica. Esto es de cuando hubo la subpreocupación de la base de 57 personas que tuvieron que convivir con nosotros ese día. Este es de la llegada de los Reyes Magos este año a la base. Esto es de un torneo de futbolín que hicimos, en el que no diremos el resultado porque no salimos muy bien parados. Esto es de una foto de los científicos y militares que estábamos al comienzo de la campaña, y esta es una foto del final, científicos, militares y personal del Esperides después de hacer el apretado de la bandera. Bueno, aquí curiosamente hay un banderín que se ha hecho este año, porque este año se ha hecho una cosa curiosa, que es una peregrinación a Santiago de Compostela desde la Antártida.
Entonces la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago pues confeccionó este banderín y se puso un hito en la base, y algunos hemos hecho el Camino de Santiago, no todo andando, pero sí gran parte, concretamente los que estamos aquí pues hicimos el camino primitivo de Oviedo, que fue algo muy bonito. Bueno, ya que es la última, pues también quiero decir que se encuentra también entre nosotros Rafael Soto, que es uno de los investigadores que estuvo durante las primeras campañas antárticas españolas. Ellos sí que eran investigadores y eran exploradores, pero nosotros ahora vamos prácticamente de hotel como habrán podido ver. En aquella época de hotel nada, en aquella época era horroroso la vida. Y bueno, pues nada más, pues para terminar, antes de las preguntas, nos gusta también poner esta frase de Shackleton que nos gusta mucho. Las regiones polares dejan, se han luchado en ellas, una marca cuya profundidad puede difícilmente explicarse los hombres que no han salido nunca del mundo civilizado. Y ya con esto pues estamos a la disposición de